Cordial saludo. Mi nombre es Daniela Borges, soy estudiante de la UNAT del programa de psicología y el día de hoy en compañía de mis compañeros Zaida, Fiber y Juliet vamos a realizar un ejercicio académico para el curso de Acción Psicosocial y Salud. Pertenecemos al grupo 140 y nos encontramos reunidos con el doctor Edwin Monroy, psicólogo jurídico, a quien le agradecemos por aceptar esta entrevista y quien nos va a compartir sus experiencias, desafíos y reflexiones como psicólogo en el ámbito psicosocial y jurídico. Bueno, doctor, es importante que usted sepa que toda la información que su merced nos proporcione el día de hoy en esta entrevista será tratada con confidencialidad y usada solamente para fines académicos. ¿Está de acuerdo con que grabemos esta entrevista? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, entonces nos gustaría que para empezar pues realice como una pequeña presentación para que podamos conocer más como el cargo, las funciones, su nombre y el tiempo que lleva en este cargo, por favor. Claro que sí, para todos, muy buenas tardes. Me presento. Soy el psicólogo Edwin Andrés Monroy Mora. Yo trabajo en la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, en el componente de Policía Científica y Criminalística. Entre esos están varias disciplinas forenses. Entre eso hay un grupo de ciencias de comportamiento forense, en el cual hay un laboratorio forense de psicología. Yo me encuentro allá laborando. Tengo ejercido más o menos un año, 3 meses como cargo de perito. Mi formación es psicólogo egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiana en el año 2023. Posterior, tengo una especialización en psicología jurídica y forense en la Universidad Santo Tomás. Asimismo, tengo diplomados en psicopatología forense y aplicación de herramientas psicotécnicas en el enfoque en escenarios clínicos. Muchas Así gracias, igual doctor. complementos como seminarios de intervención, atención a población víctima de delitos sexuales y asistencia en primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, teniendo en cuenta como todos esos conocimientos y esta experiencia que su merced posee, nos gustaría saber cómo comenzó su carrera en este campo. Bueno, más que todo, pues como por ser funcionario activo en la Policía Nacional, pues el rol del policía frente al escenario a nivel de población, pues es amplia. En ese aspecto, pues abordé el ámbito social, inicialmente actividades de prevención, ejecutaba antes de ejercer las actividades periciales, eh, ejecutaba actividades como indicaba anteriormente. Ahí empecé con el pregrado. Posteriormente, al realizar la especialización, ya fui vinculado para la dirección con el fin de aportar al sistema judicial. De ahí se sacan dos portafolios en el cual se realiza evaluación psicológica forense y autopsia psicológica forense. Ambos aspectos van reglamentados desde el punto de medicina legal, de acuerdo a sus protocolos. Perfecto. Bueno, doctor, y en este mismo sentido, ¿nos podría compartir cuál ha sido la experiencia más significativa que ha tenido trabajando en este campo? Claro que sí, la experiencia más significativa que he abarcado en estas actividades periciales es el abordaje de una, un caso frente a acceso carnal violento por parte de una persona adulta con el cual el victimario era su expareja. Hubo una condición, ella presentaba una vulnerabilidad, pues tenía una afectación neurocognitiva hereditaria, en el cual pues sus extremidades no tienen la misma fuerza motora como lo tenemos una persona particular.
Entonces, debido a unas situaciones, el victimario aprovechó esa condición de la presunta víctima, pues para hacer el acceso carnal. De ahí, pues se abordó varias instancias. Asimismo, se realizó un complemento neurocognitivo para identificar que la neuropatía que presentaba la presunta víctima no fuera consecuencia de los hechos materia de investigación, sino que había un precedente frente a unos factores estresores que incitaron más la activación de esa enfermedad hereditaria. Ya posterior, pues debido a los hechos materia de investigación, pues ya presentó algunas sintomatologías asociadas a estrés postraumático. Los hechos desde que se abordó fue posterior a un año, los cuales pues hubo unos factores de protección en los que ella no conllevó a que ese trastorno conllevara a afectar a su vida rutinaria, digamos, en este momento. Pero sin embargo, se evidenció alguna sintomatología, de acuerdo pues a la entrevista, aplicación de pruebas psicométricas y el complemento neurocognitivo que pues se llegó a solicitar para fortalecer el ámbito pericial. Muy interesante todo lo que nos cuenta porque podemos evidenciar cómo la psicología juega un papel importante en este tipo de procedimientos legales. Ahora bien, ¿nos podría contar, doctor, cuál es el campo o los campos de la psicología judicial en los que se desempeña actualmente? Aunque anteriormente pues ya nos mencionó como algunos, quisiéramos saber si aborda algo más. No, por el momento solo me enfoco en las subcategorías de la psicología jurídica, la psicología forense. Em, Ahí mismo también hay un laboratorio de perfilación criminal donde pues ellos abordan en atención a victimología, en el cual pues uno brinda también como esa asesoría frente a algunas situaciones donde quieren identificar el estilo de vida de la persona y asimismo el motivo del victimario a la hora de realizar su modus operandi, su firma conductual. Pero sin embargo, lo que se más profundiza, y en este Qué caso, es pena, la doctor, psicología es que forense. se escucha entrecortado. No sé si lo están escuchando así. ¿Me No, podrían yo no. confirmar nuevamente? No, no, ¿O yo será mi internet? Ok, dale. Bueno, bueno, para comprender un poco el impacto de su labor, ¿nos puede compartir un caso en donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Pues bueno, algo que se haya sido relevante en estos momentos, pues no ha sido tan trascendente. Sin embargo, hay un peritaje que se realizó con una menor de edad de 15 años, en los cuales fue frente a unos tocamientos por un familiar, en los cuales ella, a partir del hecho, del descubrimiento, se abordaron y se identificaron que habían personas pues, que ya a este tiempo son mayores de edad, pero presentaron la misma situación con el victimario, con el presunto victimario, en los cuales hubo un acceso carnal, en los cuales se pudo dar fortalecimiento a que las personas, a las presuntas víctimas se motivaran a interponer la denuncia. Ese es lo que se ha dado como más trascendencia en ese aspecto para recopilar la información de las presuntas víctimas que han sido por parte del victimario, que era un familiar. Ok, doctor. Muchas gracias por su aporte y muy buenas tardes. Mi nombre es Faiber Montañez. Bueno, a continuación queremos preguntarle sobre la relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Bien, entonces, desde su experiencia en su trabajo, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado?
Bueno, un contexto es fundamental. El ámbito psicosocial, frente a los hechos, se mira el estilo de vida de la persona. Miramos como este un país latinoamérico tiene bastantes situaciones sociales, bastantes. No podemos tener una similitud entre las vivencias de las personas o el estilo de vida o la historia de aprendizaje frente a una persona que vive acá en la ciudad de Bogotá a una persona que vive en la parte de Antioquia o lugares tanto urbanos como rurales y culturalmente, ¿sí? En esta situación, estos casos a veces por presuntas delitos por acceso carnal o tocamientos, pues ven que la persona sea un familiar, un conocido que es muy allegado, pues tienden a de pronto omitir eso, esa situación, ese descubrimiento de los hechos por parte, bien sea del niño o la persona adulta al comentar esa situación. Entonces, un contexto social es identificar los factores de riesgo, identificar factores de protección, asimismo el contexto, su zona geográfica, a nivel económico también. Es muy importante tener relevancia en eso para identificar el trasegar. Si hay una psicopatología en el cual trasciende a lo largo del tiempo de la vida, eso varía también entre cuál es su núcleo familiar, cómo toman esa situación y ese aspecto identifica si la persona posiblemente no pueda ser afectado eh, en consecuencia a los hechos materia de investigación, dependiendo del caso. Ok, Doc, sí, también es cierto que es un tema un poco extenso. Entonces, la segunda pregunta sería más bien como, cómo se maneja en su área o usted la intervención psicológica en los casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, desde su trabajo, desde el puesto en el que usted está trabajando en ese momento. ¿Cómo logra ensamblar o articular esos procesos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales? Bueno, en ese aspecto, pues, de acuerdo pues, a la solicitud de la entidad judicial, se abordan los aspectos más relevantes, como indico, en el área familiar y pues dentro del abordaje, la evaluación, la evaluación psicológica forense, pues se hacen unas recomendaciones. En ese aspecto se enfoca más el fortalecimiento y proceso terapéutico e intervención interinstitucional bajo un sistema terapéutico sistémico en el cual aporte a ese apoyo por parte de las entidades y seguimiento a las actividades que involucra a la presunta víctima y que trascienda ese ámbito psicosocial como ese aporte más, porque la psicología jurídica es como esa imparcialidad que tiene frente a los procesos legales. Sin embargo, pues hacemos recomendaciones que se aborden de una imparcialidad y un equilibrio técnico que pueda ser resultantes y beneficiosos para la presunta víctima por parte de las entidades que están prestas a realizar esa intervención de acuerdo a las políticas públicas de las entidades del gobierno. Ok, doctor, vale, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Natalia Juliet Castellanos Murcia y para darle continuidad, ahora me gustaría que nos contara un poco sobre los desafíos en la práctica profesional. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y el derecho y cómo los ha abordado? Bueno, es completamente complicado ese aspecto, pues la psicología jurídica viene ahorita fortaleciendo a lo largo del tiempo porque pues ya la salud mental es algo importante que están viendo trascendencia. Sin embargo, pues hay algunas entidades judiciales en los cuales identifican que pues mediante una orden a policía judicial piensan que evaluar es como una entrevista forense eh, que no tarda menos de 3, 4 horas y que ya les genera un resultado. Entonces, pues en este caso nosotros tenemos un plazo de 60 días en los cuales nosotros tenemos que abordar toda la historia de vida de la persona
no directamente a los hechos en materia de investigación, para ver una relación funcional frente a algunas conductas que puedan ser relevantes y que tengan trascendencia en los hechos en materia de investigación. Entonces, por lo cual, algunos fiscales, investigadores, solicitan ese insumo para sustentar más el tema de las audiencias. Entonces, ese es el inconveniente del sistema judicial. Algunas situaciones, pues, que lo quieren de manera inmediata. Sin embargo, pues, hay que ver esa situación y esa trascendencia a la hora de argumentar de un informe pericial, porque, pues, estamos viendo una manera interpretativa. Esto no es de certeza, es de probabilidad. Entonces, por lo cual toca identificar bajo los objetivos que estén implantados y las hipótesis, llegar a unas conclusiones en las cuales se pueda dar claridad frente a la solicitud que están dando resultado a la entidad. Entonces, esa es la cuestión, el problema, la dificultad en el tiempo en los cuales están requiriendo la información. Ok, entonces ahora nos podía contar cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial y cuáles son las tensiones que ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales. Bueno, en ese aspecto, pues, influye bastante en el ámbito psicosocial, a la toma de decisiones, porque pues miran el tema de la culpabilidad. La persona es inocente o culpable frente a unos casos que están imputando. Sin embargo, pues no identifican y no ven el trasfondo de que la presunta víctima sí va a seguir en el mismo contexto. Es decir, si a nivel familiar, el victimario, es un amigo, es un familiar cercano, pues va a haber la interacción constante de esa persona, pero a veces el sistema judicial no identifica de pronto o evalúa frente a qué hacer después, si hay una decisión, si es culpabilidad o inocencia, pues dejan esa parte, pero el trasfondo de la presunta víctima hay que abordar en ese aspecto. Como en el ámbito psicosocial, ese abordaje por las entidades del Estado, por esa, como decía anteriormente, ese acompañamiento interinstitucional que nosotros abordamos en recomendaciones es de gran importancia para ver, no sé, ver un antes y después de la actividad pericial, en los cuales nos ayuda a fortalecer, bien sea factores de protección, no se presente revictimización y asimismo evitar cualquier situación en los cuales la sociedad tienda a cometer ese tipo de conductas que afectan el normal desarrollo de una persona. Es de ahí de donde radica la importancia de los psicólogos jurídicos en este aspecto. Doctor, ahora nos gustaría, por favor, que nos contara la parte ética y la toma de decisiones. Por ejemplo, en qué situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo se mantiene la ética profesional en esos aspectos? Por supuesto, pues acá en la legislación colombiana, las 1090, nos hablan sobre unos aspectos éticos a la hora de profesar esta profesión, valga la redundancia. En el aspecto de psicología, pues uno también es persona, uno también tiene su historia de aprendizaje bajo un contexto social también, en los cuales se determina la moralidad y ética. Se parte de la imparcialidad. Se presentan algunas situaciones en que puede presentarse sesgos cognitivos, como indicados, como entidades judiciales, como el mismo funcionario, el mismo perito que realiza la intervención. Sin embargo, siempre está ese profesionalismo, esa norma ética en la cual trata de no hacer la imparcialidad y evitar alguna situación que conlleve a pensamientos, emociones frente a un caso en particular, de acuerdo a la solicitud realizada por las entidades judiciales.
Ok, doctor. Ahora le queremos preguntar, ¿usted durante el tiempo que lleva ejerciendo en esta área se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? Y si lo ha hecho, ¿cómo los ha resolvido? Bueno, problemas éticos, quizás el abordaje a niños, niñas y adolescentes, la historia de vida de ellos. eh, el abordaje a victimarios, no he tenido tanta experticia frente a, a esa situación. Sin embargo, pues hay un tema en los cuales puede uno profundizar, actividades, procesos de respiración, manejo de emociones, control, en los cuales me permiten ser más ético y más empático frente a la situación en particular. Es lo que se ha presentado a nivel personal. Gracias, Ok, doctor. Buenas doctor, tardes. muchas gracias. Mi nombre es Aita Arango. Ahora vamos a hablar del impacto en las comunidades. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, Zaida, buenas tardes. En ese aspecto es importantísimo. Es importantísimo el cambio de manera positiva frente al sistema, a la psicología jurídica, en el sistema judiciales, en el aspecto en los cuales se logra identificar algunos aspectos de factores de riesgo a nivel social, en los cuales por sesgos, por discriminación, por cualquier situación, las personas tienden a no comentar los hechos, las situaciones que trascienden a un delito, a un derecho jurídicamente tutelado. Son afectaciones en las que las personas se dejan llevar por el que dirán, comentarios, rumiaciones frente al contexto social, que me van a decir por denunciar este aspecto. Ya después de un trasfondo, ya de un análisis, ya después de confrontar, las personas tienden a comentarlo. Hay muchas situaciones en que se presentó algunas afectaciones en la integridad física o el desarrollo sexual de algunas personas en su infancia. Y ya cuando ya tienen una historia de aprendizaje, ya tienen unos valores, una personalidad formada, es a la hora de que ya comprenden la situación y denuncian, ahí sea que en el contexto social sea discriminativo. Entonces, este ámbito de psicología jurídica lo que hizo fue fortalecer ese aspecto, ese acompañamiento en que las personas van a tener una información, una evaluación en los cuales el abordaje a nivel social se va mejorando, se va cambiando, se va identificando cuáles son los factores de riesgo y factores de protección en los cuales las entidades, así como las políticas públicas, tendrán un enfoque direccionado a abordar ese tipo de población en los que pueden hacer actividades educativas, de aprendizaje, tener conciencia en qué aspectos se puede llevar a cabo esa vulneración y ser precedente de que no trascienda a cometer, de que esa sociedad mejore y que no se presenten hechos que afecten la integridad de las personas. En cuanto a lo que nos comenta, doctor, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que usted haya liderado o en los que usted haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos y la protección de derechos? Bueno, por supuesto, pues en la policía se hace actividades de prevención, comandos situacionales, en los cuales se llega a una integración con varias comunidades, con varias entidades interinstitucionales, en los cuales se identifica alguna problemática de la comunidad en un sector específico. Se mira si se presentan afectaciones a nivel estructural que puedan generar factores de riesgo a consecuencia a unos hechos punibles. Asimismo, pues, actividades recreativas con niños, niñas y adolescentes, con el fin de incentivar el tema
evitar algún estilo de consumo de sustancias psicoactivas, alguna toma de decisiones en los cuales pues conlleven a actividades punitivas. Asimismo, se realizan actividades de campañas de prevención para evitar ese constante, digamos, factor de vulnerabilidad a la hora de algunas personas, porque pues tienden bien, algunas personas no tienen esa capacidad educativa para poder tener presentes sus derechos y valerlos en el ámbito de policía. En el ámbito de policía comunitaria se hacía ese abordaje. Hacíamos ese tipo de interacciones y asimismo, pues, con entidades, apoyo de entidades, de acuerdo a políticas públicas que nos dan facilidad a la hora de activar una ruta en los cuales pueda ser algo dinámico y algo pedagógico y que tenga un impacto en la sociedad, en los que ellos puedan ejercer sus derechos y sus deberes sin afectar la integridad de las demás personas y conllevar a una buena armonía frente a una sociedad, comunidad. Gracias, doctor. También nos gustaría escuchar de su parte consejos para nosotros que somos futuros profesionales. Nos gustaría que nos contara qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica. Bueno, ¿qué habilidades? Habilidades, fortalecer el ámbito psicométrico, bien sea que eso no signifique que de acuerdo a una aplicación de una prueba psicométrica nos conlleve a una decisión en los cuales pues la ley 1090 nos especifica que no solo con la aplicación de un test o una entrevista ya podemos diagnosticar. Es importante y dejar omito algunas pruebas proyectivas en las cuales no tienen una validez y una confidencialidad en los cuales bajo literatura científica de investigaciones no hay una probabilidad de que nos puedan ser útiles frente a un caso en particular. Entonces, el abordaje de activación de psicometría y asimismo, pues, un enfoque en los cuales pueda argumentar el proceso de aprendizaje de una persona, la intención de cómo recibe esa conducta, cómo la adquiere, cómo conlleva a que sea una parte de la historia de vida. Es importante identificar esos aspectos a la hora del abordaje de psicología jurídica, asimismo, pues sus limitaciones, por supuesto, porque tanto en la clínica como en la psicología jurídica hay unos abordajes en los cuales pues algunos se presentan sesgos y es mejor prevenir y eh, tener en cuenta cuáles son mis limitaciones como funcionarios, qué delitos puedo abordar, a qué persona puedo evaluar. Entonces, entre eso, pues fortalece mi ética profesional a la hora de realizar las actividades periciales y asimismo, pues en mi integridad y en mi bienestar, tanto mental como comportamental a la hora de la interacción frente a lo que me requieren y frente a mis actividades en los cuales puedan dar un esfuerzo efectivo y profesional a la hora de las actividades. Gracias, doctor. Y por último, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que están motivados a trabajar en este campo, que están interesados en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, lo interesante del campo de la psicología jurídica es el abordaje donde es una terminología que tenemos que trascender a personas que no conocen esta rama. A diferencia de psicología jurídica, perdón, la psicología clínica, que es una información más breve, más técnica, en los cuales pues prima más la confidencialidad de las personas. La psicología jurídica abre ese espacio en los cuales el psicólogo tiende a dar respuesta a las solicitudes de las entidades judiciales frente a un caso en particular. Es decir, no podemos hablar con terminología tan técnica a personas que no tienen conocimiento previo de psicología.
Entonces, la psicología jurídica fortalece esas herramientas, fortalece esa expresión a la hora de comentar un caso en particular, una pericia, la temática del por qué la persona tiende a cometer esos tipos de conductas, de redundancia, y asimismo deriva de unos resultados, ¿sí? A nivel contextual, las personas tienden por una función, la conducta se deriva a. Es lo más importante, lo más trascendental a la hora de pues, dar un consejo y asesorar a las entidades judiciales, abogados, defensa, demás que participen en el ámbito del foro. Hablo de psicología forense. Sin embargo, así es trascendente también en las otras subcategorías, victimología, penitenciaria y demás, que es fundamental. La buena formación y buena argumentación que uno logra fortalecer en esta área de la psicología que es la psicología jurídica. Doctor, pues no nos queda más que agradecerle por su tiempo, por sus aportes, por sus consejos. Sabemos que no es fácil porque pues no solamente trabaja en la psicología jurídica, sino que también pues hace parte de la policía. Entonces sabemos que no es fácil que nos haya dado este tiempo. Le agradecemos muchísimo todo lo que nos enseñó, todo lo que nos contó y bueno, y no nos queda más que desearle una excelente tarde. Gracias, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su espacio y sus enseñanzas. Muchas gracias, doctor. Qué pena molestarlo.